José Félix, ¿tienes ahí papel y fiqui para limpiar?
Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña el Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, don Vicente Alonso. Y como viene siendo habitual en cada semestre, el objetivo de esta convocatoria es comunicarles a la opinión pública los datos de las listas de espera sanitaria correspondientes al primer semestre del año 2020. En primer lugar, quiero decirle que es un semestre muy especial, un semestre que ha estado marcado por el COVID-19 y que, por lo tanto, los datos de lista de espera se han visto claramente artefactados por la pandemia de COVID-19, igual que se han visto también dañadas otros sectores, como pueden ser sectores económicos o como pueden ser sectores sociales. Sin embargo, la comunicación de estos datos son, sin duda ninguna, en primer lugar para nosotros, un ejercicio de transparencia por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura. No podíamos escudarnos en el COVID para no darlos. Es un ejercicio de transparencia que teníamos que hacer ante la opinión pública. Y, en segundo lugar, es un ejercicio de responsabilidad legal, puesto que, si recuerdan, la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Especializada, publicada en el año 2005, obliga a los poderes públicos, obliga a la Administración de la Junta de Extremadura, obliga a la Consejería competente en materia sanitaria a comunicar a la opinión pública por cualquiera de los medios. Por lo tanto, ya les anuncio que estos datos se colgarán en nuestra página web como cada semestre y además se enviarán al Ministerio como es de recibo. Cuando esté creado el grupo de trabajo de lista de espera dentro de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura, se enviarán también, sin ningún tipo de problema, como lo hicimos en la legislatura anterior, a todos y cada uno de los grupos parlamentarios de oficio, para que puedan analizarlo y para que puedan darnos sus opiniones con respecto a cómo ir mejorando progresivamente las listas de espera. Sepan ustedes que vamos a dar las cifras de lista de espera, como les decía, en un semestre que es histórico. En un semestre que es histórico. Y es histórico por habérselo comido ese semestre, si me permiten la expresión. El semestre se lo ha comido el que los hospitales, el que nuestros profesionales sanitarios, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, nuestros profesionales no sanitarios que trabajan en el ámbito de la ciencia de la salud han tenido que dedicarse en cuerpo y alma a afrontar una pandemia sin precedentes en la historia de nuestra sanidad española. Por lo tanto, estamos ante un semestre histórico, porque es un semestre que de los 6 meses, al menos 4 hemos estado dedicados en cuerpo y alma. De esos 6 meses, 4 hemos estado dedicados en cuerpo y alma a atender la pandemia. Quiero además decirle que en este semestre hemos sido muy flexibles en la interpretación de las normas estatales, en las normas y en la legislación estatal, en materia de lista de espera, siempre en beneficio de los pacientes. Siempre en beneficio de los pacientes. ¿Por qué digo esto? E intento explicarme con más claridad. Miren, las listas de espera, cuando se las ofrecemos, cuando le damos los datos de lo que se conoce como lista de espera estructural. ¿Por quién está integrada la lista de espera estructural? Por aquellas personas que están esperando para una intervención quirúrgica, esperando para una consulta externa o esperando para una prueba diagnóstico-terapéutica, pero que no se le ha ofrecido la posibilidad de realizárselas y la persona, como no se le ha ofrecido, no ha podido ni rechazarlas ni aceptarlas. Este ha sido un semestre atípico, porque es cierto que nosotros hemos ofrecido a la ciudadanía poder realizar intervenciones quirúrgicas programadas, le hemos ofrecido a la ciudadanía poderles realizar sus consultas y les hemos podido ofertar poderles realizar la prueba diagnóstico-terapéutica que estaban esperando. Y los pacientes, que son humanos, pues ante el miedo de que en un centro sanitario se pudieran coger el COVID,
Muchos de ellos nos han dicho que, por favor, no se las realizásemos. Eso, si interpretamos estrictamente la legislación, esos pacientes tendrían que haber salido de la lista de espera estructural. Y hubiese sido muy fácil venir hoy con unos datos diciendo que nuestra lista de espera o se ha mantenido igual o ha mejorado con respecto a los semestres anteriores. Pero estaríamos haciéndonos trampas al solitario, porque esas personas seguirían sufriendo el problema de salud por el que necesitan una intervención quirúrgica, una prueba complementaria o una consulta externa. Y hemos decidido dejarlos en la lista de espera estructural, aunque hayan renunciado, porque entendíamos que en ese momento había miedo. Por lo tanto, quiero manifestarle y he de decirle que aunque han sido bastantes los pacientes citados en los últimos 4 meses y que por miedo a infectarse han rechazado la cita, no les hemos dado de baja en la lista de espera. No les hemos dado de baja en la lista de espera. Les hemos seguido manteniendo su puesto en la lista de espera porque para nosotros, para este Gobierno, para la sanidad extremeña, el paciente es lo primero a costa de todo lo demás. Aunque eso nos dé unos datos en este primer semestre del año 2020 de lista de espera que necesiten de una inversión especial, como después les comentaré, para poder salir de la situación de incremento de listas de espera que se produce en este primer semestre. Lo segundo que quiero dejar claro es que desde el día 11 de marzo, que declara la pandemia la Organización Mundial de la Salud, y posteriormente el 14 de marzo se declara el estado de alarma hasta el día 21 de junio, nuestro sistema sanitario ha estado volcado, como les decía, en atender una pandemia sin precedentes. Nuestros hospitales, lógicamente, se centraron en atender la COVID-19 y otras enfermedades que, sin ser la COVID-19, eran urgentes o eran tiempo dependientes y teníamos la necesidad de atenderlos. Por lo tanto, la actividad quirúrgica programada se ha suspendido en buena parte, ahora le daré algunos datos, salvo las intervenciones quirúrgicas que, evidentemente, aunque programadas, no eran demorables, y también han disminuido de forma considerable las consultas externas y las pruebas complementarias. Por lo tanto, creo que no les miento cuando les digo que ha sido un semestre, este primer semestre del año 2020, ganado para el COVID-19 o ganado para la COVID-19, pero perdido para las listas de espera quirúrgicas, las listas de espera de consultas externas y las listas de espera de pruebas complementarias que podían ser demorables. Así les anuncio que las listas de espera sanitarias se han incrementado en este semestre. Las listas de espera sanitarias se han incrementado en este semestre. Primer semestre de este Gobierno en el que se produce este cambio de tendencia. En todos los semestres habíamos mostrado datos positivos de reducción de listas de espera, en mayor o en menor medida, pero veníamos en una tendencia descendente desde que habíamos llegado al Gobierno. En este primer semestre del año 2020 cambia esa tendencia y nos lleva a una segunda conclusión, y es que a pesar de la subida que se produce en este primer semestre del año 2020, he de decirle que estamos muchísimo mejor que en el momento en el que asumimos el Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura, allá por el año 2015. Paso a darles los datos de las listas de espera globales. A 30 de junio del año 2020 hay en lista de espera 129.943 personas esperando para una cirugía, para una consulta externa o para una prueba diagnóstico-terapéutica. Esto supone un incremento con respecto al primer semestre del año 2019 de 17.438 personas
o, si lo hacemos en términos relativos, un 15,5% más en el incremento de las listas de espera o de los pacientes que están esperando. Con estas cifras nos hemos ido a niveles de junio de 2017. Para encontrar un semestre comparable, tendríamos que irnos a junio del año 2017. Sin embargo, con respecto a cómo asumimos las listas de espera cuando llegamos al Gobierno, seguimos teniendo un total de 59.467 personas menos esperando que cuando asumimos el Gobierno en el año 2015. Es decir, a pesar de la subida, seguimos manteniendo un porcentaje de reducción en lista de espera si nos comparamos cuando llegamos al Gobierno de un 31,4% menos en la lista de espera global. Me voy a referir ahora a los pacientes que consideramos fuera de garantía. Estos pacientes son aquellos que esperan más de 180 días para una intervención quirúrgica, más de 60 días para una consulta externa o más de 30 días para una prueba diagnóstico-terapéutica. Esta lista de espera ha aumentado con respecto al primer semestre del año 2019 en 17.660 personas, lo que supone un incremento de un 35,5% más con respecto a ese año 2019. Para encontrar una cifra similar nos tenemos que ir a junio del año 2016. Sin embargo, si nos comparamos cuando asumimos el Gobierno, en este momento, a pesar de la subida, hay 40.965 personas menos esperando que en el año 2015. Es decir, a pesar de la subida de este semestre, hemos sido capaces de mantener una reducción de las listas de espera de un 37,8%. Por la interrupción de los plazos administrativos y porque tenemos que seguir manteniendo un plan de contingencia frente a la COVID-19, es decir, no podemos utilizar alegremente todos los hospitales y todas las dependencias por si se produce un rebrote, estar preparados para asumirlo, se ha incrementado el número de pacientes que en este momento no tienen cita. Nos hemos ido a los 72.378 pacientes sin cita, más que en cualquier semestre de los nuestros, pero supone un descenso de un 27,6% con respecto a cuando llegamos al Gobierno, un 27,6% menos. Todas las áreas de salud han sufrido un incremento en el número de pacientes en lista de espera, salvo el área de salud de Cáceres, que ha disminuido su lista de espera global en un 6,4%, y el área de salud de Plasencia, que ha disminuido su lista de espera en un 7,5%. Datos muy positivos porque saben ustedes que ha sido objeto de numerosas críticas las dos áreas de salud. La de Cáceres porque habíamos abierto el Hospital Universitario de Cáceres y tuvimos ya un parón de actividad por la apertura del hospital, y la de Plasencia porque había problemas estructurales, aparte de problemas de especialistas, que estaban llevando a que no se disminuyese las listas de espera como nos hubiese gustado. Paso ahora a darle los datos de las distintas listas de espera en las que se descompone la lista de espera global. Si nos referimos a las listas de espera quirúrgica, en Extremadura hay 26.000, siempre me refiero al 30 de junio de 2020. En Extremadura hay 26.037 pacientes esperando una intervención quirúrgica, que son 4.291 pacientes más que en junio de 2019. Nos preocupa aquellos pacientes que esperan más de 180 días para una intervención quirúrgica, que son 2.121 pacientes más que en junio de 2019, y nos preocupa también, aunque es verdad
que el tiempo medio de espera se podía haber incrementado hasta los 4 meses, que es lo que hemos estado en el estado de alarma, pero la media de espera en la comunidad autónoma es de 130,79 días. 130,79 días. Como ven, está por debajo del límite máximo de espera en la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada. Pero no podemos alegrarnos porque esto supone un incremento de 20 días más con respecto a junio de 2019, de media. Tenemos que destacar aquí que el área de salud de Mérida sigue siendo el área de salud que tiene los tiempos medios de espera en cirugía más bajos de toda la comunidad autónoma. Tiene unos tiempos medios de espera de 44,63 días, el área de salud de Mérida. Paso ahora a darle las listas de espera de consultas externas. En Extremadura esperan 64.753 personas para una consulta externa. Eso supone 4.613 ciudadanos más esperando para una consulta externa con respecto a junio de 2019, lo que supone un incremento de un 7,7%. Nos preocupan aquellas personas que esperan más de 60 días, que se han incrementado en 16.645 personas, que estarían fuera de garantía para esa intervención quirúrgica. Y también nos preocupa el tiempo medio de espera, que es de 101,12 días. En cuanto a las pruebas diagnóstico-terapéuticas, el incremento de las listas de espera ha sido de 8.434 pacientes más que en 2019. Así, la cifra de pacientes que esperan el día 30 de junio de 2020 es de 39.153 pacientes. Se ha incrementado aquellos que esperan más de 30 días en 4.730 pacientes más. Nuevamente, Cáceres y Plasencia han sido los que han disminuido su lista de espera para consultas externas. Y todos estos datos vienen justificados por el importante descenso de la actividad en cirugía programada, en consultas externas programadas y en pruebas diagnósticos terapéuticas programadas. Datos que les voy a facilitar en este momento. En estos 4 meses que nos hemos dedicado a la COVID, la actividad quirúrgica ha disminuido de media en estos 4 meses en un 36,40%. Es decir, en el Servicio Extremeño de Salud se han realizado 17.875 intervenciones quirúrgicas menos que en el semestre de 2019. Esa es la media. Pero le voy a dar los datos de los meses que más ha afectado a la actividad quirúrgica. En el mes de marzo disminuyó la actividad quirúrgica en un 42%. En el mes de abril, en un 79,6%. Y en el mes de mayo, un 61,29%. Con estas cifras, que era necesario bajarlas, pues porque teníamos que atender a los pacientes que estaban infectados por la COVID, llevan a explicar por qué este primer semestre ha sido ganado para la COVID y perdido para las listas de espera. Si me refiero a la actividad de consultas externas, de media en todo el Servicio Extremeño de Salud y durante esos meses, se ha disminuido la actividad en un 18,01%. Es decir, hemos realizado en estos meses 163.255 consultas externas menos que en el primer semestre del año 2019. Le vuelvo a poner los meses que más se han afectado. En marzo,
cayó la actividad en consultas externas en un 19%, en abril en un 48% y en mayo en un 35%. Y en cuanto a las pruebas diagnóstico-terapéuticas, la actividad de media ha caído en este semestre en un 39,18% en todo el SES. Es decir, hemos realizado 94.032 pruebas menos que en el primer semestre del año 2019. Si le detallo por meses, en marzo un 48% menos, en abril un 81% menos y en mayo un 61% menos. Ante esta situación, un Gobierno responsable debe reaccionar con dos elementos fundamentales para dar respuesta a las listas de espera ahora que estamos en una situación mejor con respecto a la COVID-19. Los dos elementos son los siguientes. En primer lugar, el trabajo intenso que están realizando nuestros profesionales, a los cuales se lo agradezco, en normalizar la atención sanitaria para la actividad programada y en recuperar la actividad programada en nuestros hospitales. Y, en segundo lugar, pondremos en marcha, y así se lo anuncio, un plan especial de lista de espera pospandemia COVID-19. Con respecto al primero de los objetivos, es decir, la normalización de la actividad programada, vemos cómo en el mes de junio las diferencias con 2019 son menores que en los meses anteriores. Si les decía que las consultas externas habían caído en algunos meses en un 81%, si comparamos los junios de 2019 y de 2020, pues las consultas externas han disminuido solamente en junio de 2020 un 0,43%. Es decir, hemos recuperado más de un 90% de actividad programada de la que teníamos. En intervenciones quirúrgicas seguras, es decir, porque ahora antes de cada una de las intervenciones quirúrgicas hay que hacer una PCR, con lo cual hay cierto retraso a la hora de incorporar a un paciente a una intervención quirúrgica. Hemos recuperado cerca de un 80% de la actividad quirúrgica en junio. Y lo mismo nos pasa con las pruebas complementarias. Por lo tanto, esta es la actividad de normalización que iremos intentando conseguir, que en el segundo semestre del año 2020 seamos capaces de tener unas cifras, si nos lo permite, los brotes de la COVID-19, porque todavía existe la COVID-19 y todavía tenemos virus que está circulando. Si nos lo permiten, en el segundo semestre del año 2020 seremos capaces de normalizar o llegar a casi normalizar la actividad programada en nuestros centros hospitalarios. Y termino hablándole del Plan Especial de Lista de Espera pospandemia COVID-19. El Gobierno de la Junta de Extremadura prevé una inversión de 36,5 millones de euros, 36,5 millones de euros, en ese Plan Especial de Lista de Espera pospandemia COVID-19, que serán repartidos entre los años 2020 y 2021, lo que supone un incremento sobre el presupuesto habitual de un 42,5% que va a invertir el Servicio Extremeño de Salud en abordar de forma especial las listas de espera para que los pacientes, además de haber sido atendidos por COVID-19, puedan recuperar la lista de espera que teníamos en los semestres anteriores y seguir con la tendencia descendente. De esos 36,5 millones de euros, 11,5 millones preveemos destinarlo en este ejercicio 2020
y 25 millones en el año 2021. ¿Sobre qué áreas vamos a actuar? Pues vamos a actuar de forma integral. Vamos a actuar sobre la demanda, haciendo una atención primaria de salud muchísimo más resolutiva, haciendo una atención primaria de salud con una coordinación estrecha con el segundo nivel asistencial, en definitiva, potenciando la atención primaria de salud, que es capaz de resolver hasta el 90% de los problemas de salud que tiene la ciudadanía. Y, en segundo lugar, actuaríamos sobre la oferta y actuaríamos también sobre la demanda y también actuaríamos sobre la parte hospitalaria. En la parte hospitalaria quiero destacarles que la mayor cuantía se destina a abordar la lista de espera con medios propios. Y esto se realizará a través de lo que denominamos el PRIAC, que es un plan de incentivo a la actividad quirúrgica que ya venimos desarrollando con éxito durante los años anteriores y lo intensificaremos, y también los autoconciertos. Los autoconciertos significa que yo pacto unos objetivos con los distintos servicios en cuanto a lista de espera y ellos se organizan para poder alcanzar esos objetivos de lista de espera como tienen que hacerlo. Y evidentemente esto va a suponer una inversión de más de 12 millones de euros en autoconciertos, solo en autoconciertos, más lo que le destinemos al programa PRIAC. Y luego pretendemos poner en marcha, y ya lo hemos hablado con las clínicas privadas de nuestra comunidad autónoma, pretendemos poner en marcha, saben que hace unas semanas se ha producido una discusión en cómo se iba a compensar, la actividad que los hospitales privados habían realizado para abordar la COVID-19. Habían solicitado, una de las asociaciones, que esa compensación fuese vía fondos de compensación que nos venían del Ministerio. Nosotros hemos hablado con las clínicas privadas de nuestra comunidad autónoma y en el escenario ganador-ganador, es decir, generando más puestos de trabajo, permitiendo un incremento de la riqueza en el sector sanitario, aceptan que la compensación vaya por vía de los conciertos marcos que tenemos ya arbitrados en la comunidad autónoma, que son el Paracelso y el Galeno, para intervenciones quirúrgicas, pruebas complementarias y consultas externas. Eso les permitiría tener una inversión de dinero y a la sociedad extremeña le permitiría tener a la privada también para poder actuar de forma especial en este plan especial de lista de espera post-pandemia COVID-19. Quedando claro que la mayor inversión la vamos a hacer con fondos propios, hay una parte de este plan especial de inversión que vamos a destinar a esos conciertos con clínicas privadas que están perfectamente regulados y perfectamente legislados dentro de nuestra Ley de Salud de Extremadura. Con esto espero que la sociedad extremeña vuelva a la senda de la disminución y volvamos a la senda de la disminución semestre a semestre de las listas de espera, porque nosotros tenemos como objetivo que es verdad que las listas de espera son consustanciales a los sistemas de cobertura pública y universal, pero es verdad que nosotros tenemos como objetivo que las listas de espera sean sanitarias y socialmente aceptables, que ha sido siempre el objetivo que nos hemos marcado como Gobierno. Y ahora quedo a las preguntas que tengan ustedes Buenos días. oportunidad de hacerme.
Una vez finalizada la intervención del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, turno de preguntas. ¿Alguien? Rubén Caballero, de Televisión Española. Muy buenos días, vicepresidente y consejero. Pues empezamos por el final, que es la duda. Se decía que para autoconcierto se dedicaban 12 millones, entiendo que del total de los 2 años, ¿no?, porque esto es un plan a 2 años, a estos conciertos con las clínicas privadas, ¿qué montante más o menos estaría previsto? Pues alrededor de 4,5 millones uno de ellos, y el otro, se lo digo ahora mismo. Un segundo. $2,7 millones en uno y 3,5 millones en otro. Sí. No quiero adelantarles lo que utilizaríamos para el año 2021, porque depende cómo estemos en la situación de COVID. ¿Vale? Óscar Bailado. Sí, yo varias preguntas, consejero. La primera, llama la atención que dentro de los incrementos, el mayor incremento, por lo menos uno de los que destaca, es el tiempo medio para las consultas, ya que supera con mucho el tiempo marcado por la ley, ya que ha dicho que la media son 101. Supongo que habrá gente que esté esperando 4x3, 4 meses incluso. Sí. Entonces, llama la atención ese aspecto. Quisiera... Bueno, la valoración con respecto a eso, como puede entender, es negativa. Ese tiempo debemos bajarlo. Si no recuerdo mal, en los últimos semestres debemos andar por los 80 días de media, aunque lo hemos ido bajando progresivamente. Pero en esta ocasión estamos en 101,12 días y eso evidentemente nos tiene que hacer intensificar nuestra actividad en consultas externas. Aquí lo tenemos difícil, ¿eh? Las consultas externas son difícilmente abordables por las clínicas privadas, porque solamente estamos hablando de una primera consulta, y eso sí que es labor del Servicio Extremeño de Salud. Por lo tanto, va a ser un trabajo más intenso por parte de nuestros profesionales, pero tenemos que esforzarnos en el programa PRIAC y tenemos que esforzarnos en los autoconciertos para disminuir los días de primeras consultas. Yo lo que quiero dejarles claro es lo siguiente. Esto podía haber sido bastante peor. La espera se podía haber incrementado en 4 meses, que es en lo que en realidad ha estado parada la actividad programada en nuestra comunidad autónoma. Vamos, en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país. El hecho de que se haya incrementado en ese número de días, es decir, en 20 días de media, hombre, no le voy a decir que me voy a alegrar porque no me alegra, pero evidentemente es un resultado mejor que el que esperaba, porque esperaba que se hubiese incrementado en 4 meses la espera. Y eso hubiese sido prácticamente un punto de no retorno en lista de espera, o hubiésemos tenido que invertir muchísimo más dinero en lista de espera si lo que queríamos priorizar era eso, ¿no? Sí, también le quería preguntar, viendo los datos, hay prácticamente un paralelismo entre lo que se ha incrementado la lista de espera total con los que están fuera de garantía. Son 17.400, 17.700. Vamos a decir que prácticamente todo se ha trasladado, ¿no? Sí, porque los que llevaban ya esperando un tiempo, en esos 4 meses ni ha funcionado los centros privados, porque también tenían paralizada la actividad, ni han funcionado de forma programada los hospitales públicos, porque también tenían parada la actividad. Por lo tanto, tiene que haber un paralelismo a la fuerza entre uno y otro. Y por último... Y luego quiero que entiendan también que el abordaje de la COVID no es algo que conozcamos. Es decir, le pongo un ejemplo. Si yo tengo pedida una cita
Si yo tengo pedido una cita para una consulta externa porque me la ha pedido mi médico de cabecera y me tiene que ver el reumatólogo, vamos a suponer. Lo fácil hubiese sido programar esa cita. Ahora, como no sabemos cómo se va a comportar la COVID, puede ser objeto de reprogramaciones sucesivas de esa misma cita y volveríamos locos a los ciudadanos. Entonces, hemos preferido ser muy cautos a la hora de programar citas y de dar citas, sobre todo en consultas externas. ¿Por qué? Porque las posibilidades de reprogramación, como hubiese habido un brote importante y de vuelta a la restricción de la actividad de consultas externas programadas, hubiese sido una debacle para las listas de espera. Por lo tanto, preferíamos hacerlo con sosiego. Por eso se incrementan los pacientes que están fuera de garantía y por eso se incrementan los pacientes que están sin cita. No sé si lo he explicado con el ejemplo algo mejor. Y tenía otra pregunta relacionada con todo el tema, porque todo está relacionado con el COVID. Me gustaría saber qué opina, supongo que para bien, de lo que conocimos ayer de los avances en la vacuna por parte de Oxford, de los estudios que se están llevando a cabo. Y un poco, se hablaba de que en septiembre, octubre podría llegar. ¿Cree que es a lo mejor un poco precipitado? Sí, creo que es un poco precipitado. Creo que es un poco precipitado. Creo que todo lo que sea antes de finales de año me parece que es un poco precipitado para la comercialización. No obstante, yo celebro los logros que se vayan produciendo en la vacuna. Ahora, los resultados que nos han contado, yo no he tenido la oportunidad de leer el Lancet y por lo tanto no he hecho un análisis de la revista The Lancet para conocer cuál es la inmunidad que deja la vacuna. La vacuna está hecha con un virus atenuado que no es exactamente el coronavirus, es un virus catarral de una especie animal. Eso lo que nos dice es que genera muchas defensas. Eso lo que nos dice, parece ser, en la corte de voluntarios sanos, que es segura. Pues me alegro de que sea así. Pero entiéndanseme bien estas palabras. Prefiero esperar 2 o 3 meses más a que nos embarquemos en una carrera por la comercialización de la vacuna sin tener completamente agotados todos los pasos de la investigación para su aprobación. Salvo que la situación fuese tan catastrófica que fuésemos otra vez a una fase de mitigación del virus donde prácticamente pues, estamos en una situación de guerra contra el virus. Entonces, cualquier arma sería posible. Yo celebro todos los avances que se están produciendo en la de Oxford, que se están produciendo en la de Moderna, que se están produciendo en otra vacuna más, que no sé de qué casa comercial es. Se están produciendo avances muy importantes y en muy buen ritmo. Y sobre todo lo que celebro es que el Gobierno de España esté en ese consorcio europeo para poder conseguir las dosis de vacuna. Pero antes de final de año no esperaría una comercialización de la vacuna. Celestino Vinagre, del diario Hoy. Bueno, buenos días. A ver, igual lo ha dicho, pero me he perdido en el batiburrillo de cifras. ¿Ha dado el dato de las pruebas, cómo estamos ahora, el tiempo medio, y cómo estábamos hace un año? Sí. Si me lo puede repetir. Las repito. En pruebas, como estábamos hace un año, tenemos ahora mismo 8.434 pacientes más. La media de días no se la he dado. No se la he dado deliberadamente porque las pruebas no están estandarizadas por el Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, no es lo mismo un TAC que una resonancia, que una mamografía, y creo que esos datos no los tengo en este momento aquí, pero vamos, le puedo dar los días medios. Espera un momento a ver si en los datos del Ministerio los tengo. Sí, mire. En TAC, por ejemplo, en TAC, se lo digo,
se han pasado de 39,94 días en junio de 2019 a 62,8 en 2020. Eso está. Yo digo el global está, el de los datos. No, el global es que, vale, es que no se lo puedo dar. Bien. Porque no son homogéneas las pruebas y no están estandarizadas en el Ministerio. Dentro del plan de incentivos para la actividad quirúrgica, hay una partida específica, es decir, se sabe, nos vamos a gastar tanto dinero en esto, y eso supone a la vez más contratación o solamente más actividad quirúrgica. Supone más contratación y más actividad quirúrgica, las dos cosas. ¿Contratación, sabe el dato? No tengo el dato, pero tal y como se hace el PRIAC, que es el sistema que utilizamos para la incentivación, nosotros lo que incentivamos es que, teniendo unos buenos tiempos de intervención quirúrgica, es decir, un tiempo de duración de una intervención quirúrgica, vamos a poner el ejemplo de la catarata. Si yo veo que un servicio de oftalmología está interviniendo en un tiempo adecuado una intervención quirúrgica de cataratas y durante su tiempo ordinario de funcionamiento por la mañana del servicio en el quirófano está interviniendo de forma adecuada, con una agilidad suficiente, el número de cataratas, yo incentivo que se incremente actividad. Ahora, ese incremento de incentivo de la actividad puede ir dirigido, y esto ya es potestad de la gerencia de área y potestad del servicio también, puede ir dirigido a incentivar a esos profesionales para que aumenten su rendimiento en otras horas, haciéndolo bien por la mañana, o puede ser que al servicio le interese contratar más personal con ese dinero. Por eso no le puedo decir, oiga, seguro vamos a contratar a no sé cuántos profesionales. Entre otras cosas porque si hago ese ejercicio también me estaría haciendo trampa, porque sabemos que hay de determinadas especialidades que no hay especialistas. Y por lo tanto, el PRIAC solo podrá ser utilizado para incentivar a aquellos profesionales que ya tenemos en plantilla. Y luego, perdone mi ingenuidad, pero no me he enterado en absoluto de que es un autoconcierto. A ver si me lo explica o me he enterado yo. Es decir, un concierto en una clínica privada está claro. Un autoconcierto, entiendo que es, por ejemplo, ahora de salud de Mérida. Nos marcamos una serie de objetivos. Vamos a ver si incrementamos la lista, o bajamos la lista de espera en tantos no, se mide en actividad. Es decir, yo lo que pacto, si usted es jefe de servicio, yo pacto con usted cuántas intervenciones quirúrgicas va a hacer. Se le paga y más si se logra ese objetivo, vale, se le paga como un concierto. Por eso son autoconciertos, porque nos estamos concertando con nosotros mismos. Lo he simplificado mucho y seguro que me tiran de las orejas cuando termina la rueda de prensa, pero más o menos es así, ¿vale? José Ramón Álvaro, de Canal Extremadura Televisión. Buenos días. Yo, si puede ser, quería una actualización de los brotes, cómo está un poco la situación a esta hora en Extremadura. Me faltan los datos de hoy, que no los tengo. Los tendremos a lo largo del día, por lo tanto no. Yo espero que hoy se cierre el brote número 2 de Badajoz. Espero que se cierre el brote número 2 de Badajoz. El brote número 2 es el que estaba asociado a la cafetería. Si recuerdan ustedes, a la persona esta que iba a empezar a trabajar en una residencia de personas de edad. Que ese brote se cierre. Y creo que quedará, si no es cerrado, casi por completo cerrado el brote de Navalmoral inicial que había. El resto de los brotes están todos acotados, Yo hoy, de los datos que he podido estar viendo inicialmente, no me parece que haya mucho incremento en ninguno de los brotes y lo que se puede dar hoy es un incremento en algún agrupamiento familiar. No obstante, si quiere le digo cómo estamos. Bueno, en el brote número 1 de Badajoz, en este momento hay 4 personas en seguimiento. En el brote número 2, ya le digo que pretendemos cerrarlo hoy, con lo cual habría, en lugar de 8, 7 brotes en Badajoz. En el brote 3 hay 16 casos en seguimiento, en el brote 3 de Badajoz.
y 4 contactos en seguimiento. Hay una disminución importante con una cantidad de alta bastante importante. Estamos hablando de 60 y tantas altas las que hemos dado en el brote 3. Más de 60 en cualquier caso. En el brote 4 de Badajoz tenemos 56 casos en seguimiento. Ese es más problemático. El acotamiento ha sido más problemático, pero hoy no espero nuevos casos en él. Y contactos en seguimiento tenemos 208. Es el brote más numeroso que existe, que es el brote 4 de Badajoz. El brote 5 de Badajoz tiene 13 casos en seguimiento, y 80 contactos en seguimiento. Pero hemos dado un número de altas de alrededor de 20 personas en este brote 5. En el brote 6 hemos dado de alta 89 personas, con los que nos quedan en seguimiento 15 casos en seguimiento y 97 contactos en este momento en seguimiento. El brote 7, el número de casos en seguimiento son 4 y los contactos en seguimiento son 42. El brote 8, tenemos 12 casos en seguimiento y 55 contactos en seguimiento también. Hemos sido capaces de haber dado, entre los dos brotes estos, que son los últimos que hemos declarado, hemos dado alrededor de 7 altas entre los dos brotes. Y luego, en Navalmoral de la Mata, tenemos 4 casos que están pendientes de PCR para dar el alta. Y en el brote de Peraleda, tenemos 34 personas en seguimiento. Saben que ayer se incrementó el número de positivos, pero ya eran contactos, con lo cual está acotado el brote. Hay una persona ingresada en UCI que está estable clínicamente, y hasta el día de ayer teníamos 3 ingresados en total en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. 2 personas pertenecientes a brotes, las 3 personas pertenecientes a brotes, una de ellas en UCI, claro. No sé si sí. Le he dado una actualización, no venía preparado para la actualización, pero bueno, más o menos las anotaciones que tenía hechas. Y 2 cuestiones. A mí me gustaría saber, bueno, esto es un encargo que me hace porque, por lo visto, en las urgencias no pueden entrar acompañantes, ¿no?, de las personas que vayan a urgencia por seguridad sanitaria, pero si se quedan fuera y a veces se forma allí un tumulto de gente que parece que casi que es peor eso a que entren en el hospital. No sé si esto de alguna manera... Primero están al aire libre y segundo ya es una responsabilidad individual, ¿no? Es decir, yo lo que llamo y apelo es a la responsabilidad individual. Hombre, si estamos prohibiendo o estamos limitando el acceso al hospital, hombre, si se quedan fuera, si no guardan las distancias de seguridad y si encima no utilizan las mascarillas, también tenemos que tener un poquito de responsabilidad individual, ¿no? Creo yo. ¿Hay alguna previsión de que vuelvan las consultas presenciales en los centros de salud próximamente? Sí. ¿Sabe lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que en este momento tenemos a la atención primaria completamente dedicada a hacer rastreo junto con Salud Pública, rastreo de todos los brotes, y a que estén muy centrados en la detección precoz de los brotes. La diferencia que venía ayer en la prensa nacional sobre el número de contactos que éramos capaces de detectar en Extremadura no es por casualidad, es porque nos hemos dotado con una organización entre Atención Primaria de Salud y Salud Pública que nos permite llegar a ese número de contactos. Ahora, ya hemos habilitado el número 900, es decir, deben ir reduciéndose de forma importante el número de quejas que teníamos de los ciudadanos que llamaban al centro de salud y no le cogían el teléfono. Ese es el primer paso. Ya hay centros que están abriéndose,
que están abriéndose a la ciudadanía, y los que no se están abriendo es porque están organizando sus espacios interiores para que pueda haber unos circuitos adecuados y pueda haber unas distancias de seguridad adecuadas entre paciente y paciente mientras espera a que le vea el médico. Yo quiero decir que la consulta telefónica es una consulta de cribado. Es una consulta de cribado. En ningún caso es una consulta de atención exclusivamente. Y este matiz es muy importante, porque nosotros no queremos que se diagnostique exclusivamente por la consulta telefónica o por la videollamada. Nosotros queremos que se cribe y que el profesional diga: oiga, con lo que me está contando usted, acérquese usted al centro para que podamos verle. O oiga, mire, por lo que me está contando usted lo único que necesita es realizar un determinado tratamiento, que además se puede hacer la prescripción directamente electrónicamente desde el ordenador del médico correspondiente. Pero indudablemente estamos haciendo todos los esfuerzos por parte de la Administración para que los centros de salud vuelvan a recuperar la actividad presencial. Se mezclan las vacaciones de verano. Tampoco quiero generar falsas expectativas. A partir de ahora se mezclan las vacaciones de verano. Y ojalá pudiésemos tener todos los médicos de familia que nos hacen falta. Ojalá. Y poder sustituir, realmente sustituir médico que se va de vacaciones, médico nuevo que se repone. Vamos a tener que recurrir a acúmulos en algunas circunstancias si queremos cumplir con el 100% de cobertura en atención primaria de salud. Y eso complica las cosas para hacer a los centros con atención presencial inicialmente, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor vamos más lento, pero lo estamos intentando con todas las fuerzas para que se puedan hacer las consultas presenciales. Óscar, Radio Nacional. Y respecto a este tema, me gustaría saber, ha hablado de centro de salud, sobre todo el tema donde más preocupación hay en los pequeños pueblos, en esas consultas ambulatorias donde estamos hablando de personas mayores que muchas veces no se pueden trasladar o no tienen los medios para trasladarse hasta ese centro de salud, a ese cribado. Entonces, es donde, vamos a decir, hay una mayor preocupación al respecto. Por eso hemos habilitado ya el número 900. Y cuando digo una atención presencial, no quiero decir, Óscar, que se realice en el centro de salud o en el consultorio. Puede ser que el profesional decida que tiene que hacer una visita o un aviso a domicilio. Cuando digo presencial, puede ser en la casa del paciente o puede ser en el centro de salud, pero con el cribado previo de la llamada telefónica. ¿Alguna pregunta más? Rubén Caballero, de Televisión Española. Me gustaría que nos hiciera una reflexión, habida cuenta de que el noreste español, País Vasco, Cataluña y Aragón, está volviendo a valores de contagio su situación. En el inicio de la desescalada, una valoración suya. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo comparativamente, ¿no? en España, ¿no? Muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Pero esto, Rubén, requiere mucha tensión de la organización, mucha tensión de la organización. Somos de las pocas comunidades autónomas que no descansamos los fines de semana, dando los datos. ¿Sabe por qué? Porque 48 horas en el control de un brote son cruciales. Y aquí hay comunidades autónomas que han decidido que el fin de semana no dan los datos. Para la gestión de los recursos humanos de los servicios centrales del SES, para mí sería más fácil que no se diesen los datos. Y de las gerencias de área y de los directores de salud. Pero creo que en este momento hay que mantener muchísimo la tensión, y yo se lo agradezco enormemente al equipo directivo del Servicio Extremeño de Salud,
porque están sabiendo mantener la tensión durante ya bastantes meses para que no haya ni un solo día en los que no conozcamos los datos y ofrezcamos los datos a la ciudadanía. Porque eso nos permite hacer un análisis al minuto de cómo está la realidad en nuestra comunidad autónoma. Y 48 horas en un brote son cruciales. Es que se puede ir de madre un brote en 48 horas. Y luego, aquí hay 4 focos de contagio que son los que están dando los brotes en España. Y con esto, por favor, quiero que se me entienda bien, ¿eh? Yo no estoy generalizando ni en ningún grupo etario, ni en ningún grupo de sociedad, ni en ningún grupo racial, ni en ningún grupo de ningún tipo. Pero aquí hay cuatro factores que hacen que se provoquen los brotes, en la experiencia que tenemos en los 200 y pico de brotes que tenemos en España ahora mismo. Primero, el ocio y sobre todo ocio nocturno. Segundo, las reuniones familiares, donde nos relajamos mucho. Tercero, las campañas de temporada de la agricultura, a las que hay que anteponerse, como hemos hecho nosotros en La Cereza. Porque si no, ocurre que tenemos temporeros que están sin control. Y la cuarta, los velatorios. Esas son las 4 fuentes principales de origen de brote en este país en este momento. Y con esto no quiero decir ni que quiera acabar con el ocio, ni que quiera, creo que todo el sector, que todos los sectores de actividad tienen que desarrollarse. Pero es necesario que llamemos y que reflexionemos sobre las medidas de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Mire, el brote de Córdoba nos ha salpicado tangencialmente. El brote de Córdoba nos ha salpicado tangencialmente. Porque el brote de Córdoba, cuando se produce en un sitio de ocio nocturno, donde tú no tienes controlado con nombre y apellido quiénes son los que han estado allí, tú no puedes hacer un rastreo. Tú tienes que sacar un bando diciendo que todos aquellos que hayan estado en la fiesta se les haga una PCR. Pero es que esa gente se puede haber movido a otras comunidades autónomas y se pierde el bando. Entonces, yo no quiero señalar ningún grupo de edad, pero que la edad media está bajando, está bajando. Y que nos tenemos que tomar en serio las recomendaciones, por favor. Si no queremos volver atrás. Y este país, ni económica ni socialmente, y probablemente sanitariamente lo tenga muy difícil, no es capaz de aguantar un confinamiento tan estricto como el que hemos tenido en los meses de marzo, abril, mayo, y no nos lo merecemos. Y no nos lo merecemos. Por eso apelo a la sensibilidad y apelo al raciocinio de la ciudadanía a que sean capaces de poner lo mejor de sí mismo para ello. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos.